Se está grabando la llamada. Muy buenas tardes para todos. El- este es nuestro segundo encuentro. El día de hoy vamos a estar eh, viendo este segundo módulo de oncología clínica, que se trata de los métodos de diagnóstico, la estadificación, las biopsias, los métodos de diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Puede considerarse como el más importante resultado de la práctica médica, la clave que conduce al tratamiento y al pronóstico. Bueno, de esta manera nosotros cuando tenemos un paciente, lo primordial es hacer un buen interrogatorio y un exhaustivo examen físico para que esto nos pueda orientar a qué estudio, de qué método de diagnóstico vamos a realizar. Que esto puede ser desde una radiografía simple, un análisis de sangre, una tomografía, entre otros. Em, ¿Qué son las pruebas de diagnóstico? Es cualquier proceso que pretende determinar en un paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica. Entonces, cuando nosotros tenemos una presunción diagnóstica a través de un interrogatorio, a través del examen físico, eso ya no nos va a decir el nombre y el apellido de la enfermedad, sino que para esto necesitamos de una biopsia, de una tomografía, de un método de diagnóstico complementario. Y para esto hay indicadores estadísticos básicos para evaluar el desempeño de un procedimiento diagnóstico, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es decir, expresa cuán sensible es la prueba a la presencia de la enfermedad. Y la especificidad indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos a los que efectivamente lo son. La estadificación, tenemos una estadificación clínica y una estadificación patológica. La estadificación clínica es una estimación de la extensión de la enfermedad en base a los resultados de exámenes médicos, estudios por imágenes y las biopsias del tumor. Para algunos tipos de cáncer también se pueden añadir análisis de sangre que también influyen en la estadificación. De tal manera, como les había mencionado, voy a poner como ejemplo en toda la clase el cáncer de mama, que cuando acude a la consulta una paciente que nos refiere que presenta un bulto en la mama, no precisamente que por eso nosotros vamos a catalogar ya como un cáncer de mama. Para eso nos vamos a valer de un estudio de diagnóstico que puede ser una mamografía, una ecografía, una biopsia. Y en esa primera consulta nosotros hacemos evaluación de la zona afecta y evaluamos ciertas características como el tamaño tumoral, las características de la lesión como signos inflamatorios, ulceración, si es que hay ganglios inflamados, si es que hay fracturas, entre otras. Y esto entonces es la estadificación clínica. Y cuando hablamos de una estadificación patológica, se tienen en cuenta todos los estudios que se han realizado previo a un acto quirúrgico y el resultado del acto quirúrgico. En muchas ocasiones nosotros tenemos enfermedades de cáncer de mama que son menores a 2 centímetros en los cuales nosotros indicamos que la primera opción es la cirugía. Entonces, vemos el resultado de la cirugía y ahí hacemos una estadificación patológica. En cuanto a cómo representamos esto en la historia clínica a través de las iniciales de S cuando se trata de una estadificación clínica y las iniciales de EP cuando se trata de una estadificación patológica. También se puede hacer una estadificación posterior a radioquimioterapia que se representa con YP, previo a los siguientes términos que vamos a ver.
que es el TNM. El T constituye el tamaño tumoral y las características de esta tumoración, ya sean la extensión más allá de esa tumoración a órganos adyacentes. Y a esta letra T le siguen números o letras. Por ejemplo, TX indica que no hay información sobre el tumor primario o que no fue posible su análisis. T0 indica que no se tiene evidencia del tumor primario. O sea, la diferencia entre TX y T0 es que en el TX no se buscó el primario y en el T0 sí se buscó el primario, pero no se llegó a localizar. TIS es un carcinoma in situ cuando la tumoración está presente, pero no ha sobrepasado la membrana basal. Y hablamos de un T1, T2, T3, T4, ya dependiendo del tamaño tumoral y la extensión de la enfermedad a órganos adyacentes. De tal manera que un T1 en el cáncer de mama es un tumor menor a 2 centímetros. Un T2 es un tumor entre 2 a 5 centímetros y un T3 es una tumoración mayor a 5 centímetros. Un T4 ya tiene ciertas características esa mama, como ser ulceración, signos inflamatorios, entre otros. Luego tenemos la evaluación de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos cerca del tumor primario por lo general son revisados para determinar si el cáncer se ha propagado hacia ellos. Y se obtiene con la categorización N, de tal manera que en el cáncer de mama nuestra primera vía de diseminación, que son los ganglios linfáticos, es a nivel axilar. Y posterior a esto se evalúa si es que hay presencia de ganglios a nivel supraclavicular. Tienen también las mismas características de NX, N0, N1, N2, N3. En esta ocasión nosotros tenemos en cuenta el tamaño del ganglio y la cantidad de ganglios afectos. Y en ciertas patologías, como en los tumores de cabeza y cuello, se tiene en cuenta la extensión extraganglionar, si hay afectación de nervios, de grandes vasos, si es que hay ulceración, entre otros. La siguiente evaluación que tenemos es la propagación del cáncer hacia otros órganos, la diseminación a distancia, el tumor que se originó en la mama, que ya se haya extendido al pulmón, al hígado, al ovario, al hueso, entre otros. El M0 indica que no hay enfermedad a distancia y M1 sí hay enfermedad a distancia. Otros factores que pueden influir en la estadificación es el grado de diferenciación de las células cancerosas al microscopio. Y esto puede ir desde un bien diferenciado a un indiferenciado, que es desde un grado 1 a un grado 4. El ejemplo de la utilización de la diferenciación celular es a nivel de en las patologías como sarcomas. Y luego tenemos la agrupación. Cabe mencionar que en cada sitio anatómico varía tanto la T, la N y la M. Y la agrupación también depende del órgano afecto. Esta agrupación corresponde al cáncer de mama. La agrupación del cáncer de pulmón es distinta. La del cáncer de testículo, por ejemplo, tiene una clasificación hasta el estadio 3 nada más, a diferencia de otras patologías. Entonces tenemos una estadificación desde un estadio 1 hasta un estadio 4. El estadio 1A, por ejemplo, tiene en cuenta que es un T1, un tumor menos de 2 centímetros, sin ganglios afectos, sin metástasis a distancia. El estadio 3C no se tiene en cuenta el tamaño ni las características de la lesión tumoral, pero sí se tiene en cuenta la diseminación ganglionar. Cuando tenemos una diseminación a nivel supraclavicular, sin importar el tamaño tumoral, hablamos de un estadio 13 siempre y cuando no tengamos metástasis a distancia. Si ya tenemos metástasis a distancia, no importa si la tumoración mide 2 centímetros o si es una mama superulcerada, ya es un M1, cuando hay afectación de los huesos, del hígado, del pulmón. Entonces, esto también nos brinda qué es lo que vamos a hacer en un estadio 1, en un estadio 2 y en un estadio 4, y de acuerdo a esto vemos el pronóstico. Entonces, la estadificación nos brinda tratamiento, pronóstico y tratamiento. Tratamiento, pronóstico y extensión de la enfermedad. Bueno,
Algo súper importante son las biopsias, ya que a través de esto vamos a saber nosotros el nombre y apellido de la enfermedad. El objetivo principal es establecer un diagnóstico anatomopatológico, microbiológico y genético, para así poder determinar si ese nódulo en la mama es una lesión inflamatoria, es reactiva, sistémica o neoplásica. Si es neoplásica, determinar si es benigna o maligna. Y si es maligna, determinar el tipo, grado y estadio del proceso. Establecer el pronóstico y obtener información para el tratamiento más adecuado, poder evaluar la evolución de la lesión. De esta manera, nosotros cuando tenemos una paciente con cáncer de mama, hacemos una evaluación completa antes de iniciar el tratamiento, midiendo todos los parámetros. Eso dejamos registrado una vez iniciado el tratamiento, una vez que obtenemos la anatomía patológica, sabemos si es un sarcoma, un linfoma, un cáncer de mama realmente o es una metástasis a distancia. Luego de iniciar el tratamiento, vamos evaluando cada cierto periodo si es que hay reducción, si es que hay mejoría de esa lesión o si hay un aumento de la lesión. Entonces es muy importante. Y a través de la biopsia, así como les dije, vamos a obtener el nombre y apellido de la enfermedad. La biopsia se tiene en cuenta según el momento en que se toma la muestra. Puede ser preoperatorio para tener el diagnóstico, perioperatorio o intraoperatorio. Cuando hablamos, un ejemplo de ello es el cáncer de ovario. Cuando tenemos una lesión sospechosa por ecografía a nivel de uno de los ovarios, la paciente va a un acto quirúrgico. Durante ese acto quirúrgico se extirpa ese ovario sospechoso, eso se envía a anatomía patológica en ese instante. El anatomopatólogo hace un corte, visualiza eso en el microscopio y ve si las células son características de una malignidad, de células neoplásicas. Entonces, informa nuevamente al cirujano para poder continuar con el acto quirúrgico o si ya es suficiente con la extirpación en caso de ser una patología benigna. En las biopsias postoperatorias son más bien cuando se hace un seguimiento del paciente para comprobar si son lesiones metastásicas. Según la técnica empleada para obtener la muestra, pueden ser biopsias superficiales mediante raspados, biopsia aspirativa por punción con aguja fina o con aguja gruesa y guiado bajo ecografía en el caso de que sea un cáncer de tiroides. También la biopsia mediante bisturí de hoja fría se hacen las lesiones iniciales a nivel de cuello uterino con la conización. Biopsia mediante bisturí eléctrico, mediante sacabocados o biopsia de material óseo, biopsia con tinción. Según el tamaño y característica del tejido, podemos tener una biopsia excisional en el cual conlleva la extirpación completa de la lesión. Lo que se tiene que tener en cuenta en esta ocasión son los márgenes quirúrgicos, o sea, no dejar restantes para que esa enfermedad pueda continuar su curso, porque en el caso de que tengamos márgenes quirúrgicos comprometidos, el paciente debe ir nuevamente a un siguiente acto quirúrgico para resecar el compromiso de la lesión. La biopsia incisional toma una muestra parcial pero representativa de la lesión como para poder determinar el diagnóstico. La citología exfoliativa es el raspado o aspiración de células procedentes de la lesión, que puede ser a nivel de los bronquios. Biopsia por punción y aspiración. Los métodos de diagnóstico por imágenes. La imagenología hoy día es una parte fundamental en la oncología, ya que nos permite apoyarnos en el diagnóstico, evaluar la extensión de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y visualizar recidivas. Estos pueden ser desde una radiografía simple a estudios muy complejos que vamos a ir viendo. Los estudios radiográficos pueden ser simples o contrastados. Los estudios radiográficos simples son aquellos que nos brindan, son estudios que tenemos a mano en la mayoría de los centros y nos puede brindar en muchas ocasiones evaluación de metástasis pulmonares, pero no así la extensión de la misma. Nos pueden indicar derrames pleurales,
fracturas patológicas, entre otros. Y cuando utilizamos con este medio, con la radiografía, utilizamos contrastes, podemos evaluar ciertos aparatos, como ser el aparato digestivo, en el cual se puede hacer un esofagograma, hacer el colon por enema, entre otros. Colangiografía para evaluar las vías biliares, cistografía, pielografía para evaluar lesiones a nivel del aparato urinario. Aquí algunos ejemplos: el esofagograma, la colangiografía, pielografía para poder evaluar las lesiones. La ultrasonografía o ecografía es el método de elección en la caracterización de ciertas lesiones a nivel de tiroides, a nivel cervical, hepáticas, biliares, renales, testiculares y ováricas. Y es de gran utilidad en la utilización de detección de cáncer de mama en aquellas mujeres menores de 35 años donde existen una mama densa difícil de categorizar por la mamografía. Es de gran utilidad identificando enfermedades oncológicas, ya que tiene bajo costo y existe una amplia disponibilidad. Su principal inconveniente es que es operador dependiente. De esta manera nosotros necesitamos que la persona que haga la ecografía tenga una amplia experiencia para que nos pueda brindar un diagnóstico certero. Luego tenemos la mamografía, que es la exploración de la glándula mamaria mediante los rayos. Y esto tiene una categorización en BIRAT, que puede ser desde un BIRAT 0 a un BIRAT 6. Un BIRAT 0 es cuando tenemos un estudio insuficiente y se debe complementar con otro estudio como la ecografía mamaria. Y un BIRAT 6 es la malignidad confirmada. Y existen ciertas categorizaciones que nos van sumando malignidad y que ya nos indican que debemos realizarle biopsias a esa paciente. Tomografía computarizada: se ofrece información anatómica precisa y muy relevante en el manejo del paciente oncológico. Distingue las densidades radiográficas de los tejidos y estructuras anatómicas en una escala de grises, pero también es posible realzar lesiones y estructuras vasculares mediante la utilización de medios de contraste. Esta es una herramienta que nosotros utilizamos día a día y que gracias a Dios hoy día ya se encuentra disponible en la mayoría de los centros, pero nosotros solicitamos siempre con contraste, porque esto nos va a ayudar a visualizar lesiones a nivel hepático, ganglionares, la invasión de estructuras adyacentes, entre otros. El siguiente estudio es la resonancia magnética, en el cual este estudio se utiliza también, puede ser con contraste y sin contraste, pero es más sensible a ciertos órganos o ciertas localizaciones anatómicas, como son el sistema nervioso central, la columna vertebral, tejidos blandos y el árbol vascular. De tal manera que cuando nosotros tenemos una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, tiene ciertas alteraciones conductuales, empieza a presentar convulsiones, nosotros sospechamos de que tenga metástasis a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el estudio más específico y más sensible para esto es la resonancia magnética, porque muchas veces las lesiones no son bien visualizadas por la tomografía. Entonces, este es un ejemplo de que tenemos que pedir la resonancia magnética. O mismo en aquellos pacientes que tienen sarcomas. La mejor forma de evaluar es a través de una resonancia magnética. A continuación tenemos un estudio muy efectivo, muy utilizado hoy día en la oncología clínica, pero de muy difícil acceso y bastante costoso, que es el PET scan. Este estudio nosotros no tenemos aún en ningún centro público que sea de forma gratuita. Tenemos acá a nivel nacional en el área central, pero en el sector privado, y tiene un costo súper elevado. Entonces, para este estudio también se utiliza un medio de contraste, que es la fluorodesoxiglucosa, que penetra en las células a través de transportadoras transmembranas y se concentra en las células tumorales con alto consumo de glucosa, lo que permite hacer una semicuantificación de su concentración por gramo de tejido en un área determinada.
Esta semi-cuantificación se evalúa, se expresa a través de una unidad de medida que es el Sootmax. Mientras más elevado sea el Sootmax, más alto es el porcentaje de malignidad. Y cuando hay un cambio en la medición del Sootmax, se presume que hay una respuesta al tratamiento. En la imagen podemos visualizar un paciente con una tomografía normal en el cual se puede llegar a observar que hay una lesión a nivel del mediastino, a nivel de los ganglios, pero en el estudio del PET scan se observa que tiene mayor captación a nivel de ciertos sitios que con la tomografía no habíamos visualizado. Y por último, pero no menos importante, no forma parte de los estudios de imágenes, pero sí es un estudio fundamental que es mal utilizado en la mayoría de las ocasiones, que son los marcadores tumorales. Estos se obtienen a través de un análisis de sangre y en la mayoría de las ocasiones son confundidas con un método de diagnóstico. Son parte fundamental en cuanto a los estudios de diagnóstico, pero por sí solos no dan el diagnóstico de cáncer. Estas son sensibles a otras patologías benignas, a otras presentaciones benignas como infecciones urinarias, embarazos, entre otros que pueden ocasionar un aumento circunstancial de estos marcadores tumorales. Por eso no digo que es específico ni es un método de diagnóstico para el cáncer. Nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia del CA15-3 en el cáncer de mama, pero no es específico de esta enfermedad. Es sensible a la enfermedad, pero no es específico. También puede estar elevado en el cáncer de pulmón. Tenemos el caso del CA19-9, que cuando nos sale positivo, nosotros muchas veces, la mayoría de las personas ya piensa en cáncer de colon. Es sensible al cáncer de colon, pero no es específico de este. Puede estar elevado en el cáncer de páncreas, en enfermedades de vías biliares, cáncer de vías biliares, hepatocarcinomas, entre otros. También puede estar, tenemos el CA125, que es un marcador que solicitamos a nivel de lo que es el aparato ginecológico. Y el PSA, que es más común de solicitar en los pacientes con cáncer de próstata, pero que también puede estar elevado a causa de una infección urinaria. También tenemos el alfa-fetoproteína, beta-HCG, que también solicitamos en embarazo, pero también puede estar elevado en aquellas pacientes con un cáncer de ovario de origen germinal o en pacientes hombres con cáncer de testículo. Y es sensible al tipo histológico que presenta esa enfermedad. O sea, pedir beta-HCG en un hombre, probablemente el médico tenga una sospecha de un cáncer de testículo de origen germinal. Entonces, es muy importante determinar esto. Los marcadores tumorales no hacen diagnóstico de por sí solos, pero sí ayudan cuando lo utilizamos con otros métodos de diagnóstico, ya que nos puede dar el inicio de la estadificación como en el cáncer de testículo. También nos ayuda en el pronóstico de la enfermedad y en el seguimiento del paciente. En el pronóstico, porque muchas veces cuando tenemos un CA125 o un CA19-9 muy elevado en el cáncer de páncreas, por ejemplo, nos da un peor pronóstico. Y cuando tenemos un PSA, iniciamos el tratamiento con el paciente con cáncer de próstata, vamos solicitándole al paciente este marcador y vemos la curva de descenso de la enfermedad durante el tratamiento, significa que está resultando el tratamiento y continuamos con el mismo. Pero en cambio, si es que empieza a elevar, nos indica que debemos cambiar la terapéutica. En los pacientes como cáncer de endometrio es un método de control del paciente, de la paciente,
Entonces, en cada visita, después de superar ya todo el tratamiento, vamos solicitando este marcador y una vez que nosotros tenemos una pequeña elevación o un aumento sostenido de este marcador, solicitamos estudios de imágenes para corroborar si es que hay una recidiva tumoral. Bueno, ya que estamos en vísperas de lo que es cáncer, el día en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, tenemos en cuenta esta frase que es el cáncer de mama. El cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que te empuja a vivir. Así como habíamos mencionado en cuanto a la estadificación, los estadios iniciales muchas veces nosotros consideramos que son estadios en los cuales podemos llegar a la curación porque vamos a actuar en etapas iniciales. Cuando tenemos una estadificación mayor en un estadio 4, muchas veces ya no hablamos de una curación, sino hablamos de cronificación de la enfermedad gracias a la ciencia. De esta manera, nosotros podemos darle buena calidad de vida a una paciente que capaz ya no se va a curar, pero durante un tiempo bastante sostenido. Y siempre tenemos que tener en cuenta que ante cualquier paciente lo que debemos lograr es calidad de vida. Bueno, gracias.